Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos nuevamente. Hoy es nuestra clase número 21, según el cronograma. Vamos a ver hoy, como les había comentado hace un ratito, los métodos de integración, ¿está bien? Ya que en la clase pasada vimos la definición y el concepto, ¿no? De lo que es una integral indefinida, ¿no? Como el cálculo de funciones primitivas. Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se integran funciones más complejas, ¿está bien? La clase pasada lo que estuvimos haciendo fue integrar funciones simples, funciones sencillas, ¿está bien? En donde, dependiendo la forma que tenga, se pueden integrar prácticamente usando incluso las tablas de derivadas, ¿no? Viéndolas al revés, si se quiere. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué es lo que pasa con estas funciones que ahora van a ser un poco más complejas, ¿no? Y dependiendo de las estructuras que tengan, vamos a ver qué método usar justamente para poder integrarlas. Pero antes de eso, vamos a empezar con un ejemplo que nos pidió el compañero Jonathan del punto 2 de las actividades complementarias, ¿está bien? El punto 2 de esas actividades decía, ¿no? Se les da una función que ya se encuentra derivada y la idea es calcular la función primitiva, ¿no? Recuerden que nosotros cuando integramos calculamos una familia de funciones primitivas, ¿no? Son infinitas funciones y todas ellas difieren en el valor de esa constante que nosotros le sumamos a lo último, ¿está bien? Acá lo que se pide es hallar la función primitiva, ¿está bien? O sea, una sola. De todas esas infinitas, una sola. Sabiendo qué cosa, que la derivada de la función tiene tal expresión, ¿está bien? Acá son 5 funciones, 5 funciones ya derivadas y se les da como dato un punto que pertenece a la función, ¿está bien? Entonces, con ese punto, ustedes tienen que calcular cuál es esa función f de x. Entonces, vamos a hacer lo mismo nosotros ahora. Entonces, tenemos que la derivada de la función f de x, y esta la inventé recién, es el seno de x más 3x al cuadrado más 2, y se sabe que el punto 0,5 pertenece a lo que sería f de x, ¿no? A esa función. Bueno, la idea va a ser la misma. ¿Cómo hacemos para calcular esta función f de x de la que nos están pidiendo? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la vamos a buscar en todo caso, no? Escucho propuestas. Integrando sería, profe. Y sí, tenemos que buscar, o plantear mejor dicho, lo que es la integral, ¿no? Porque si yo ya sé cuál es la función derivada, nosotros tenemos que antiderivar. Nos quedaría algo de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esta integral que nosotros tenemos acá, ¿no? La integral indefinida del seno de x más 3x al cubo más 1 diferencial x, esta es una integral del tipo inmediata, ¿está bien? Se puede integrar de forma inmediata, ¿sí? Bien, escucho propuestas en cuanto a la solución de esta integral. Vayan. ¿Cuál sería la solución de esta integral? Y ninguna idea. Sí, puede ser, profe, que sea vamos menos coseno de x, menos coseno de x, Profe, disculpe, ahí al final de la función va 2, más 2. Ay, sí, perdón. Sí, ahí va. Gracias. A ver, ¿cómo es el otro? Bien, ya tenemos una parte. ¿Qué más? Más x alterado, profe. ¿Cuánto?
No, perdón, x a la cuarta. Bien, tendría que ser x a la cuarta, pero hay que hacer ese ajuste. ¿Cuánto? 3/4 de x a la cuarta. Muy bien, 3/4 de x a la cuarta. Más 2x. Hijita. Más 2x. Más la constante. ¿Está bien? Recuerden que nosotros estamos estamos calculando cuando hacemos una integral indefinida una familia de funciones primitivas. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que nosotros podemos concluir es que f de x tiene esta forma. ¿Sí o no? La mam. ¿Está bien? Esta es la función f de x. La familia de funciones primitivas, ¿está bien? Que corresponden con esta derivada. Ahora, ¿cómo hago para calcular de toda esa familia de funciones primitivas que son infinitas, la función f de x específicamente? Ahí es donde entra en juego el dato del punto, ¿no? Que pertenece, que pertenece a la función, ¿está bien? Bueno, hace lo que quiera el Word. Entonces, ¿cómo evaluamos este dato 0,5, ¿no? En nuestra función? ¿Cómo nos quedaría? Sería f de 0. Bueno. Reemplazaría las x por 0. Bien, la cuestión sería esta, ¿no? La traducción f de 0 es igual a 5, ¿no? En este caso, este punto, el punto 0,5, se traduce de esta forma, ¿no? La imagen de 0 es 5. Por lo tanto, en nuestra función, a nosotros nos quedaría de la siguiente forma. Sería que 5 es igual al menos coseno de x más 3/4 de x cuarta más 2x más k. Así nos quedaría, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada, acá lo que nos queda es resolver esto, ¿no? ¿El coseno de 0 cuánto es? 1. 1. Y con el menos que tiene adelante, esto nos quedaría menos 1. Uy, cualquier cosa me queda arriba. Menos 1. 0 a la cuarta es 0, 0 por 3/4 es 0, 2 por 0 es 0, más k. Y todo esto igual a 5. Si de acá nosotros despejamos, podemos concluir que k es igual a 6. K es igual a 6. Por lo tanto, f de x, o la f de x, ¿no? De todas esas infinitas funciones primitivas, va a resultar ser esta que tenemos acá. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Era fácil o no? Era hallar K, digamos. ¿Era qué? Sirve, digamos, para hallar K. Claro. Sí, la idea es encontrar ese valor de K. ¿Sí? Por eso se les da ese dato, ¿no? Entonces, claro, eso era lo que yo no entendía. bien. Profe, esos ejercicios vienen siempre con un punto. Y sí, porque si no te dan un dato, si no te dan un dato específico, ¿no? De un valor que pertenezca a esa función, no podés calcular esa constante K, ¿se entiende? No se puede resolver. sí o sí tienen que darte un valor que digan, bueno, este punto pertenece a la función, con eso calculamos. Es parecido, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando trabajamos con la función lineal? Y nosotros teníamos la pendiente de la función lineal y lo que nos quedaba por calcular era la ordenada origen. Bueno, ¿qué hacíamos para calcular la ordenada origen? Necesitamos un punto que pertenezca a la función. Entonces, con eso, ¿no? Evaluándolo en la escritura general, uno despeja y encuentra el valor de esa ordenada al origen. ¿Está bien? Algo similar a eso sería, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien, si ya tienen esa idea, ese punto va a salir facilito. Entonces, habiendo resuelto este ejemplo, arrancamos con los métodos de integración. ¿Les parece? ¿Estamos? ¿Están listos? Sí, profe. ¿Listas? Muy bien. Dale, profe. Arranquemos entonces. Hágale pues. Empezamos con los métodos de integración. Como les comentaba hace un ratito, hoy vamos a ver dos, ¿sí? Si bien por el cronograma están separados, creo que va a venir bien verlos juntos porque no son muy complejos ni nada por el estilo, y además eso nos va a permitir en algún momento tener una clase extra, como para repasar o algo por el estilo, ¿sí? Bien, el primer método es el método de sustitución. El método de sustitución lo vamos a usar para cuando tengamos que integrar funciones compuestas, ¿está bien? ¿Se acuerdan que cuando nosotros derivábamos funciones compuestas usando el método de la regla de la cadena, siempre nos quedaba, ¿no? La función principal derivada por la función secundaria derivada, ¿está bien? Entonces, en esa estructura, uno siempre puede identificar que hay una relación entre esas dos funciones. O sea, la función general, ¿no? Cuando ya está derivada, uno puede identificar que hay una parte, una función que es derivada de la otra. Entonces, con esa idea, nosotros podemos aplicar este método de sustitución para poder integrar, ¿no? Para poder buscar la primitiva. Por ejemplo, fíjense acá. Tenemos la integral de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 8 diferencial x. En primera instancia pueden fijarse que la función, ya por cómo viene, al haber una raíz cuadrada y al haber una función dentro de la raíz cuadrada, esto ya no lo podemos integrar de forma directa, ¿no? Como estábamos haciendo en las integrales que teníamos de la clase anterior o el ejemplo que resolvimos hace un ratito, ¿está bien? Que son integrales inmediatas. Esta, por la forma que tiene, al haber una multiplicación, una raíz, un radicando, viene como mucho más complejo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si ustedes se fijan, dentro de lo que es el radicando, ¿sí? De nuestra raíz, hay un polinomio de grado 2, ¿tá? Y si se fijan, fuera de la raíz, ¿no? El monomio, en este caso que está multiplicando esta raíz, es un monomio de grado 1. O sea que acá tengo un polinomio, un binomio mejor dicho, ¿no? De grado 2 y acá tengo un monomio de grado 1. O sea que hay una cierta relación acá entre este polinomio y este polinomio que está multiplicando afuera, ¿sí? Hay una cierta relación. Uno tiene un grado menos con respecto al otro. Entonces eso me habla un poco de cómo fue esa derivada, ¿no? De dónde viene esa derivada. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Lo que está en el radicando, ¿sí? El x cuadrado menos 8, vamos a llamarlo t, ¿está bien? A todo esto. Y ahí es donde empieza el método de sustitución. Voy a sustituir todo lo que está dentro del radicando por una letra. Puede ser t, u, b corta, la letra que ustedes quieran. En este caso, t. Entonces la integral nos queda de esta forma. La integral indefinida de x por la raíz cuadrada de t diferencial x. ¿Cuál es la gran cuestión que aparece en estas integrales y que tienen que tener mucho cuidado con esto? Para poder resolver las integrales, cuando uno hace una sustitución, ¿sí? El diferencial x tiene que quedar en función de la nueva variable que ustedes están sustituyendo, ¿sí? En pocas palabras, esto es lo que se llama que la integral tenga unicidad de variables. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Esta integral que nosotros tenemos acá tiene la variable x, diferencial está en función de lo que sería la variable x, y acá aparece ahora nuestra variable nueva, que es t por lo que yo estoy sustituyendo. Entonces tengo que lograr que en esta integral haya unicidad de variables. ¿Cómo vamos a hacer eso? Partiendo de acá, que es lo que nosotros estamos sustituyendo, t es igual a x cuadrado menos 8, vamos a derivar en ambos miembros, ¿está bien?, de esta igualdad, aplicando diferencial a ambos miembros, ¿está bien? El diferencial de t va a ser diferencial t, y el diferencial x aplicado a esta función nos quedaría de esta forma, ¿no? Lo que implica que al x cuadrado menos 8 tenemos que derivarlo, ¿se acuerdan que esto lo hablamos en la clase pasada?
Entonces nos quedaría que el diferencial t es igual a 2x por diferencial x. Hasta acá, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? Vamos a despejar al diferencial x. Entonces, este 2x que está multiplicando pasa dividiendo al diferencial t. ¿Sí? Entonces, con esta expresión voy a volver a la integral original a ver si puedo lograr esa unicidad de variables. Entonces, en lugar del diferencial x, voy a poder sustituirlo por diferencial t sobre 2x. Entonces nos quedaría esta forma. La integral indefinida de x por la raíz cuadrada de t por, y en lugar del diferencial x, diferencial t sobre 2x. ¿Está bien? Estamos haciendo ese ajuste ahí. Entonces acá pasan dos cosas maravillosas. Por un lado, las x se simplifican. ¿Está bien? Se van. Por otro lado, creo que esto lo ponemos así, sí. Este sobre 2 que aparece abajo del diferencial t, ¿está bien? Eso se entiende como un medio, ¿sí? Que es una constante que está multiplicando. Y al ser una constante que está multiplicando por las propiedades de las integrales, un medio puede salir de lo que es la integral y directamente trabajamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos aplicando diferencial en donde nosotros estamos sustituyendo? Logramos que la integral que nos queda sí tenga unicidad de variables. Fíjense que tenemos la raíz cuadrada de t y el diferencial está en función de esa nueva variable t, diferencial t, aparece acá. Acá hay unicidad de variables. Entonces, esto, ¿sí? Esta integral que me queda acá, en comparación a la original, es mucho más sencilla. E incluso esta es una integral inmediata, ¿sí? La integral de la raíz cuadrada de t, por lo que vimos la clase pasada, esto nos quedaría como un medio por t elevado a la 3 medios. ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada de t la podíamos pensar como t a la 1 medio, ¿no? Y si le sumábamos 1, porque estamos integrando, nos queda t elevado a la 3 medios. Y para ajustar ese exponente, lo dividíamos por el mismo valor, o sea, 3 medios. En definitiva, ¿no? Obviamente le sumamos la constante porque ya estamos terminando con la integral, ya se integró esto, ¿sí? Esto en definitiva nos queda como un tercio de t a la 3 medios más constante. Ahora, para terminar con el ejercicio, tendríamos que decir quién es t. T es esto que tenemos acá, x al cuadrado menos 8. O sea que queda un tercio de x al cuadrado menos 8, todo esto elevado a la 3 medios más la constante. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Se entiende? ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ver otros, ¿eh? ¿Pero van siguiendo como viene? Bien. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la integral del seno de 3x diferencial x. Sí, esta es una integral quizás un poco más sencilla que la anterior, pero se va a resolver de la misma forma. ¿Cuál es la cuestión? También, esto es una integral, sí, el integrando es una función que es compuesta. Yo no tengo el seno de x solamente, sino que tengo el seno de 3x. O sea, esto nosotros no sabemos integrarlo de forma inmediata. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Haciendo una sustitución. Quizás acá, ¿sí? En esta función, nosotros no vemos esta relación entre las funciones que son compuestas y cómo viene la derivada. Entonces, lo más sencillo para nosotros va a ser decir que, bueno, este argumento, este 3x, ¿sí? Vamos a llamarlo t, ¿está bien? Y a partir de ahí empezamos a trabajar con esta integral a ver cómo va quedando. Entonces, nos queda la integral del seno de t, ¿está bien? Por diferencial x. ¿Cuál es la cuestión acá? En esta integral, lo mismo que le vengo charlando del ejemplo anterior. Tenemos que procurar que haya unicidad de variables, ¿está bien? Entonces tenemos el seno de t, que es la nueva variable, y el diferencial x, que está en función de lo que es la variable anterior. Entonces hay que cambiar esto, hay que ajustarlo. Vamos a hacerlo en función de la primera sustitución que hicimos. Aplicamos diferencial en ambos miembros. El diferencial de t es diferencial t. Aplicamos diferencial al segundo miembro y nos quedaría de esta forma, ¿no? Eso implica que al 3x, en este caso que es nuestra función,
la derivamos y nos queda que diferencial t es igual a 3 diferencial x. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Seguros, no? ¿Los demás cómo están? Sí, profe. Den alguna señal en el chat y díganme si vienen siguiendo o no y que me vayan comentando porque yo no veo nada, ¿eh? Pero, ¿va bien la gente que escribe por chat? Ahí escuché un ruidito. Ok. ¿Qué dicen? ¿Que están bien? Sí, por ahora sí. Sí, profe. Perfecto, gracias. Gracias por traducir, porque yo no veo nada, tengo todo el power abierto, ¿está bien? Pero bueno, bien que vayan siguiendo. Entonces, una vez que aplicamos el diferencial en ambos miembros, hacemos lo mismo que hicimos antes, despejamos el diferencial x de acá, este 3 que multiplica pasa dividiendo el diferencial t, y entonces con esto volvemos a la integral. Entonces tenemos la integral indefinida del seno de t por, en lugar del diferencial x, ahora vamos a poder poner diferencial t sobre 3. Este sobre 3 que tenemos dividiendo el diferencial t es 1/3 y como es una constante la podemos sacar fuera de la integral, ¿está bien? Entonces nos queda esta integral. Esto que tenemos acá, dos cosas. Por un lado, existe la unicidad de variables, ¿sí? Tengo el seno de t por el seno de, por el diferencial t. Hay unicidad de variables. Y en segunda instancia, esta es una integral inmediata. ¿Cuál es la integral del seno de t en este caso, no? ¿Cuál es? Coseno de t. Menos coseno de t, ¿no? Bueno, sí. O sea que esto nos quedaría como 1/3 por menos coseno de t más constante. ¿Está bien? Reajustando esto sería menos 1/3 del coseno de t más constante. Y para terminar con el ejercicio, tenemos que aclarar que t era, o sea, tengo que volver a nuestra variable original que es x, ¿no? O sea que esto nos quedaría como menos 1/3 del coseno de, y t era 3x más constante. Y ahí termina el ejercicio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué opinan hasta acá? ¿Te va siguiendo? Una preguntita. Está Ahí bien. cuando tiene seno de t por diferencial t, cuando integramos, diferencial t se va. Claro, sí, cuando uno integra, ese diferencial ya no se considera, ¿está bien? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había comentado que al diferencial t a conceptos prácticos para nosotros nos está indicando que el diferencial nos indica que la función a la que está acompañado se encuentra integrada? Entonces cuando yo la integro, ya está, no hace falta ese diferencial t. ¿Está bien? Bien. Gracias. No, de nada. Vamos a ver otro ejemplo. Miren qué distinta que es esta integral en cuanto a su estructura, ¿no? Dice la integral de e elevado a la 1 sobre x dividido x al cuadrado diferencial x. Pregunta, ustedes acá, ¿qué es lo que sustituirían para empezar a resolver esta integral? ¿Por dónde comenzarían? Por el x cuadrado. Bueno, Porque el e a la elevado a lo algo es igual, la derivada. ojo, porque esa es una función, o sea, si vos tomás a todo e elevado a la 1 sobre x para sustituir, eso sería una función compuesta. Entonces, cuando vos lo derives, ¿no? En esta parte, que vayas a aplicar el diferencial x, es la derivada de una función compuesta. O sea que sería e a la 1 sobre x por la derivada de lo que sería 1 sobre x. ¿Está bien? O sea, ahí, ojo. ¿Ah? Bien, esa es una opción. Se podría sustituir todo esto junto, e a la 1 sobre x. Acá lo que tiene este método, ¿sí? Es a veces prueba y error. ¿Está bien? Es decir, bueno, pruebo. ¿Qué pasa si yo sustituyo todo esto, ¿no? El e a la 1 sobre x. ¿A qué tipo de expresión llegaría? ¿Qué pasa si sustituyo solamente el x al cuadrado? ¿A qué llegaría? Y así sucesivamente. ¿Está bien? En este caso, para poder resolver esta integral, lo conveniente, ¿sí? Por eso digo que esto es prueba y error, es sustituir solamente el exponente 1 sobre x. Ya van a ver por qué, ¿sí?
Entonces, la integral nos quedaría integral indefinida de a la t, ¿está bien? Sobre x al cuadrado diferencial x. Entonces, nuevamente vamos a tratar de que en esta integral se dé la unicidad de variables. Entonces, a partir de esta expresión que sustituimos, vamos a aplicar diferencial en ambos miembros. El diferencial de t es diferencial t. El diferencial x aplicado a 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado diferencial x. Es decir, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a despejar de esta expresión el diferencial x, y entonces el x al cuadrado que está dividiendo va a pasar multiplicando el diferencial x, y nos queda de esta forma, ¿no? Menos x al cuadrado por diferencial t es igual al diferencial x. Entonces, con esto, volvemos a la integral. Entonces nos queda e elevado a la t sobre x al cuadrado por, y en lugar del diferencial x, lo que obtuvimos recién, menos x al cuadrado diferencial t. ¿Está bien? Entonces, acá se da una de las cosas más maravillosas, y es que podemos simplificar los x al cuadrado. Este menos, que es un menos 1, lo podemos sacar fuera de la integral, y entonces nos queda la integral indefinida de e a la t por diferencial t. No solo logramos la unicidad de variables, sino también logramos que la integral sea mucho más sencilla que de la que nosotros partimos, ¿sí? Que es una integral bastante compleja, ¿no? Entonces, la integral de e a la t en este caso va a ser e a la t, y le agregamos el menos que estaba adelante de la integral, más constante. Cerramos diciendo que t originalmente era 1 sobre x, ¿no? O sea que esto me queda menos e elevado a la 1 sobre x más constante. Hasta acá, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Sí, profe. Usted dijo que en algunos casos era prueba y error. Y ahí, ¿cómo lo comprobamos? Digamos, si fuimos por otro camino, si empezamos por... No, es justamente por eso, porque si vos, por ejemplo, decís, bueno, t para mí va a ser x al cuadrado, bueno, volvés a la integral, haces los ajustes y vas viendo cómo te va quedando en la integral, ¿está bien? Si vos, después de hacer la sustitución y después de hacer los ajustes con los diferenciales, no lográs que exista la unicidad de variables o no lográs que la integral sea más sencilla, ¿está bien? Entonces eso ya me hace ruido de decir, bueno, creo que lo que elegí no me sirve para sustituir, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Está bien? Entonces la idea, claro, la idea siempre es ver qué parte sustituir de la función. A veces sí hace falta sustituir, por ejemplo, toda una función completa, como decir e a la 1 sobre x, por decir algo, y hay otras veces donde tenés que solamente sustituir un pedacito. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, solo el 3x, por decir algo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, a eso voy, que a veces es prueba y error este método, y tiene que ver mucho con el tipo de estructura que vaya a tener la función. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bien, se entendió entonces el método de lo que es sustitución, ¿verdad? Vamos a ver ahora, entonces, algunos métodos, o sea, dentro de lo que es el método de sustitución, algunas sustituciones especiales. ¿Está bien? Entonces, en estas sustituciones especiales, a diferencia, por ejemplo, de los ejemplos, vaya la redundancia, a diferencia de los ejemplos anteriores, ¿sí? Que en esos casos uno tiene que ir viendo, ¿no? Qué parte sustituir para poder resolver la integral. En estas sustituciones que vamos a ver ahora, son bastante sistemáticas y bastante mecánicas, ¿está bien? ¿Por qué digo esto? Porque todas se resuelven prácticamente de la misma manera, y quizás eso sea ventajoso para ustedes, que son más de ese tipo de cosas. Bien, ¿cuál es la cuestión? Vamos a tener que lograr, ¿sí? Alguna de estas expresiones que tenemos acá. Si nosotros logramos obtener la integral del diferencial u, por ejemplo, sobre u al cuadrado más 1,
esta integral es una integral inmediata y corresponde al arco tangente de u más constante. ¿Está bien? La otra es llegar a la integral indefinida del diferencial de u sobre 1 menos u al cuadrado. Si logramos llegar a esta expresión, eso corresponde al argumento de la tangente hiperbólica de u más constante. ¿Está bien? Entonces, el plan es lograr llegar a alguna de estas dos expresiones. Si logramos eso, listo, la integral se resuelve de forma inmediata. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos la integral indefinida del diferencial x sobre 4 más x al cuadrado. Al haber una suma, ya sé que corresponde al primer caso. ¿Está bien? Eso ya es un dato. Entonces, ¿cómo vamos a lograr o cómo vamos a tratar de llegar de esta expresión a esto que tenemos acá? ¿Sí? Fíjense que cuál es la cuestión. Este 4, en realidad yo necesito que sea un 1, ¿está bien? En primera instancia. Entonces, la idea va a ser trabajar a partir de esa idea. ¿Cómo hacemos para que ese 4 se convierta en un 1? Bastante sencillo. Vamos a sacar factor común en el denominador, ¿sí? Y ese factor común va a ser efectivamente el 4. O sea que nos quedaría de esta forma, ¿sí? Sacando el factor común 4 de lo que es este denominador, me va a quedar 1 más x al cuadrado sobre 4. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Entonces, vamos a hacer los ajustes algebraicos a partir de este paso. En primera instancia, este 4 que nos queda, ¿sí?, en este denominador, se traduce como un cuarto que lo puedo sacar fuera de la integral, ¿sí?, que es este un cuarto que está acá. Al ser una constante, recuerden que por propiedad de las integrales la podemos sacar fuera de la integral. El segundo ajuste viene acá. Nos queda 1 más, y x al cuadrado sobre 4, ¿sí?, por las propiedades de la potenciación, eso lo podemos traducir a x sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Recuerden que la propiedad de potenciación decía que si dentro de una potencia tenemos multiplicaciones o divisiones, ese exponente lo podemos distribuir en los dos factores que se están multiplicando o dividiendo, ¿no? En este caso, si yo lo hago a partir de acá, tendría x elevado al cuadrado y 2 elevado al cuadrado, que es este 4 que está acá. Estoy aplicando la propiedad, pero al revés. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que logramos esta estructura, acá viene la sustitución. Vamos a llamar a x sobre 2 u. Repito, tranquilamente podría haber usado la letra t, la letra w, si la letra que se les ocurra. Entonces, en definitiva, nos queda un cuarto de la integral del diferencial x sobre 1 más u al cuadrado. Prácticamente ya estamos con la estructura que necesitamos. ¿Está bien? 1 más u al cuadrado, ya me está quedando. Pero ¿cuál es la cuestión? En esta integral no hay unicidad de variables. Tengo la variable nueva u y tengo el diferencial x que está en función de la variable original. Entonces, hay que hacer ese ajuste. A partir entonces de la sustitución que hicimos acá, vamos a aplicar diferencial en ambos miembros. El diferencial de u es diferencial u. La derivada de x sobre 2 es 1 medio del diferencial x. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Despejamos el diferencial x de la misma forma que hicimos antes, y entonces nos queda que 2 por diferencial u es igual al diferencial de x. Con esta información vuelvo a la integral, y entonces me queda un cuarto de la integral indefinida de, en lugar del diferencial x, 2 diferencial u sobre 1 más u al cuadrado. Lo que podemos hacer acá es ajustar los coeficientes, y entonces nos queda 1 medio de la integral del diferencial u sobre 1 más u al cuadrado. Ahora sí, logramos la unicidad de variables y logramos llegar a la estructura que necesitábamos. ¿Está bien? Por lo tanto, Creo que siempre tiene que quedar de U. siempre tiene que quedar. De U, o sea, no puede quedar como 2 por du. No, bueno, pero este 2 por du, por diferencial u, está bien. Este 2, al ser una constante, la podés sacar fuera de la integral.
pero porque está multiplicando acá este 2 en el numerador. Ojo con eso, ¿sí? Recuerden no saltearse propiedades algebraicas. ¿Está bien? Pero sí, la idea es que quede solo el diferencial u. Entonces, esta integral que nos queda acá ya es una integral inmediata, el resultado es el arco tangente de u, o sea que nos queda 1/2 del arco tangente de u más constante. Para terminar con la integral, tenemos que decir que u era originalmente x sobre 2, y ahí terminó la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a ver un ejemplo del argumento de la tangente hiperbólica. Tenemos la integral indefinida del diferencial x sobre 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Lo mismo, yo necesito que este 16 sea en realidad un 1, ¿está bien? Entonces, vamos a sacar factor común como hicimos antes, ¿está bien? En este caso va a ser el 16 en este denominador, ¿sí? Ya se va. Entonces nos queda diferencial x sobre 16 por 1 menos x al cuadrado menos 16. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien. Nuevamente, este 16 que sacamos como factor común al estar dividiendo, lo podemos sacar fuera de la integral como un 16avo, ¿está bien? Entonces en el denominador nos queda 1 menos, y acá también hacemos ese ajuste algebraico, ¿no? X al cuadrado sobre 16 lo podemos pensar como x sobre 4 y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá venimos con la sustitución. Nuevamente vamos a llamar a x sobre 4, vamos a llamarlo u, ¿está bien? Recuerden que pueden usar la letra que a ustedes les parezca más cómodo. Entonces nos queda un 16avos de la integral del diferencial de x sobre 1 menos u al cuadrado. Nuevamente, acá ya prácticamente tenemos lo que es la estructura que necesitamos, ¿no? Para llegar a la integral inmediata, pero el detalle acá es, recuerden, que tenemos que lograr una unicidad de variables, si no esto no lo puedo integrar así como está, ¿eh? Ojo con esas cuestiones. Entonces, a partir de la sustitución que hicimos, aplicamos diferencial en ambos x, el diferencial de u es un diferencial x, la derivada de x sobre 4 es un cuarto de diferencial x, y despejando el diferencial x, de acá nos queda que son 4 veces el diferencial de u equivale a el diferencial x. Con esto, volvemos a la integral y sustituimos al diferencial de x por su equivalente, que es 4 veces diferencial u. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. Fíjense que estamos resolviéndolo exactamente igual que el ejemplo anterior, ¿no? Lo único que cambia es que ahora hay un menos, pero se resuelve exactamente igual. Ajustamos los coeficientes, en este caso 16 y 4 los podemos simplificar, y llegamos a que esto es un cuarto de la integral del diferencial u sobre 1 menos u al cuadrado. Logramos entonces llegar a la unicidad de variables y logramos llegar a la estructura que necesitamos, ¿no? Esto es una integral inmediata, su integral corresponde al argumento de la tangente hiperbólica de u más constante. Lo que tendríamos que hacer para terminar con el ejercicio es aclarar que u era originalmente x sobre 4, y ahí termina la integral. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, está bien. Sí, sí. Está bien, sí, sí. Es raro para ser la primera vez, profesor. Uy. Bien, vamos a ver un ejemplo más con respecto a esto, y tiene que ver con otra de las integrales especiales o del método de sustitución especial, que es de este tipo, ¿no? La integral indefinida del diferencial u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, ¿sí? Esto es una integral inmediata y esto corresponde
al arcoseno de u más constante. Es decir, tenemos que lograr esta estructura para poder integrarlo de forma inmediata. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la integral indefinida del diferencial x sobre la raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado. Entonces, nuevamente, la idea es que este 9, ¿sí?, convertirlo en un 1. Entonces acá vamos a proceder de la misma forma que hicimos antes, ¿sí? Vamos a sacar factor común dentro de lo que es este radicando, ¿está bien? Entonces nos quedaría esta forma, ¿no? La integral del diferencial x sobre la raíz de 9 por 1 menos x al cuadrado más 9. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Por propiedades de la radicación, ¿no? En este caso, dentro de esta raíz, nosotros tenemos un producto entre dos factores, el factor 9 y el factor paréntesis, y las propiedades de radicación dice que, como al haber una multiplicación, podemos distribuir esa raíz en esos factores que se están multiplicando, ¿no? Entonces, a nosotros nos quedaría de esta forma. La raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de 1 menos, y acá hacemos ese ajuste algebraico, ¿no? X al cuadrado sobre 9, ¿está bien? Lo puedo pensar como X sobre 3 y todo eso al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Este 3 que nos queda multiplicando adelante de la raíz y que también está dividiendo a nuestro diferencial, ¿sí? Recordemos que equivale a un tercio y lo podemos sacar fuera de la integral, ¿no? Nos quedaría de esta forma. Y también vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, en este caso al x sobre 3 vamos a llamarlo u, y nos quedaría de esta forma. Entonces, acá logramos prácticamente la estructura. Lo que nos estaría faltando es que el diferencial x esté en función de nuestra nueva variable que es u. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Aplicamos diferencial en ambos miembros, ¿no? El diferencial de u es diferencial u. X sobre 3, su derivada, corresponde a un tercio del diferencial x. Y despejando el diferencial x, nos queda 3 por diferencial u igual a diferencial x. Con esta información, volvemos a la integral. Y entonces nos queda un tercio de la integral de 3 diferencial u sobre lo que ya teníamos del paso anterior. Ajustamos los coeficientes, ¿no? En este caso se simplifica todo con todo, y nos queda la integral a la que necesitábamos llegar. No solo que es una integral inmediata, sino que logramos la unicidad de variables, ¿no? Por lo tanto, esto es igual al arcoseno de u más constante. Y para terminar el ejercicio, tenemos que decir que u era originalmente x sobre 3, ¿no? O sea que queda arcoseno de x sobre 3 más constante. ¿Qué opinan? ¿Estamos bien? Sí, profe, sí. Sí. Va. Está bueno. ¿Entendieron estos tres métodos de integración especiales dentro de lo que es el método de sustitución? Sí. Sí, se ¿Me puedo entiende. hacer una pregunta, profe? Capaz que es una repavada lo que le voy a preguntar. No pasa nada, no hay pavadas acá, dale. Cuando usted hace diferencial u igual a un tercio, por ejemplo, ¿no? Ahí abajo. ¿Por qué pasa como 3 para el otro lado? Y porque el 1/3, el 3 está dividiendo, entonces pasa multiplicando el diferencial u. No dije nada, ¿No? profe. No, quería preguntar por las dudas, porque después si me encontraba con un 5 séptimos, quería saber si había que aplicar Bueno, alguna otra si propiedad. acá fuese, claro, si acá fuese 5 séptimos y vos lo despejás, eso te quedaría entonces acá como 7 quintos de diferencial u. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Ahí pasaría la fracción completa. A ver, claro. Pasa que acá este 1, cuando pasa dividiendo, no porque estaría multiplicando, nada, queda 3 sobre 1, pero el sobre 1 no le damos bolilla. Sí, ahí, como vos dijiste, si fuese un 7 quintos, ahí sí considero ambos números, ¿está bien? Bien, En este profe, caso, como es ese detalle. Pero está bien, no. Viene bien preguntar estas cuestiones porque nunca está de más. Bueno. ¿Estamos todos bien hasta acá entonces? La gente del chat, ¿cómo están? ¿Están vivos? Sí, sí, ¿No sí. están vivos? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Solamente Ángela, ahí está, bueno, ahí está Fede.
¿Los demás? Ni ganas de Sí, escribir. profe. Está bien, bien. Perfecto, bueno, muy bien, muy bien. ¿Les parece que arranquemos el otro método de integración? Que es muy distinto al método de sustitución, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Pero a veces, y esto lo digo entre paréntesis porque después vamos a ver un ejemplo, a veces se pueden combinar los métodos de integración. ¡Epa! Ojo al piojo con eso. Bueno, vamos a ver el otro método de integración. ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Tenemos todo el fin de semana para repasar. Exacto. Muy bien, esa es la actitud, Carlitos. Esa es la actitud. Bien, vamos con el método de integración por partes. ¿Sí? Bien, como les comentaba hace un ratito, este método no tiene nada que ver con el método de sustitución. ¿Sí? Vamos a ver de dónde viene, ¿está bien? Como para que puedan ver un poco la justificación de cómo se integra de esta forma. Sobre todo porque es una formulita la que tenemos que aplicar, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros, allá lejos en el tiempo, vimos cómo era la regla para derivar un producto de funciones, ¿no? En este caso nosotros teníamos dos funciones que se están multiplicando, u por b, y si yo derivo ese producto de funciones, la regla decía, la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada, ¿sí o no? Nada más que acá está escrito en función de los diferenciales. Nosotros lo teníamos con los apóstrofes. Pero se entiende, ¿no? Esto era la regla que nosotros trabajábamos antes, ¿sí o no? Sí. Bien. A partir de acá, a ver, recuerden, yo estoy haciendo una pequeña demostración solamente para que vean de dónde viene la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? No hace falta, digamos, que esto después lo estudien ustedes, sino que solamente explicarles de dónde viene la fórmula. Si nosotros aplicamos integral en ambos miembros, ¿sí? Vamos a lograr tener esta expresión que tenemos acá. Dentro de lo que es el primer miembro, nosotros tenemos la integral aplicado a un diferencial. Nosotros esto lo charlamos, ¿no? En su momento, de que la integral es la operación opuesta a lo que es la derivada. El diferenciar es derivar. Entonces acá, en este primer miembro, se está dando que estoy aplicando dos funciones opuestas. Es como aplicar una raíz cuadrada a una potencia cuadrada, ¿no? Las dos cosas se anulan entre sí. Entonces nos queda que u por b es igual a la integral diferencial u por b más la integral de u por diferencial b. Si de acá nosotros despejamos a una de esas integrales, ¿sí? A esta la pasamos restando, llegamos a lo que es el método de integración por partes, ¿sí? Esta es la formulita que nosotros tenemos que aplicar para poder integrar funciones que se están multiplicando, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Este método de integración lo vamos a aplicar cuando tengamos funciones que se están multiplicando, ¿sí? Valga la redundancia. Es muy raro que se aplique a funciones que se estén dividiendo, pero puede llegar a suceder el caso, ¿sí? Pero por lo general se aplica cuando tenemos producto de funciones. Y funciones que por ahí no tienen mucha relación una con la otra, ¿sí? Son como dos cosas distintas. Es como decir, no sé, tener un seno de x multiplicado por un logaritmo de x, un logaritmo natural de x, por decir algo. Son dos funciones que se están multiplicando y no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo vamos a aplicar este método de integración? Nosotros esta es la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? Pero en definitiva, si nosotros vamos a partir de esta integral, tenemos que nosotros hacer una selección, ¿sí? Esto no se los voy a decir yo, ni se los va a decir el ejercicio, ni nada por el estilo, sino que ustedes van a tener que seleccionar de las funciones que se están multiplicando, cuál van a llamar u y a cuál van a llamar diferencial b, ¿sí? Esa elección la van a hacer ustedes. Entonces, la función u que vayan a seleccionar tiene que ser una función que cuando la derive, en lo posible, me quede una función mucho más simple que la original. ¿Está bien? Y el diferencial b va a ser una función, o tiene que ser una función, que sea fácilmente integrable. Esas son las dos pistas que les voy a dar
para que ustedes puedan hacer la selección de esas dos funciones que se están multiplicando, ¿sí? Una de ellas, entonces, tiene que ser que cuando la derive sea lo más sencillo posible, y la otra tiene que ser una función que sea fácilmente integrable. Con estas ideas vamos a ver un ejemplo. Entonces, esta es la regla para integrar por partes, ¿sí? Hay una regla mnemotécnica, ¿sí? Que eso depende del gusto del comensal. A veces, para acordarse esta formulita, yo tenía un profesor que decía, una vaca va a ducharse, por ejemplo, ¿sí? O una vieja va a ducharse. Después otra era una vaca vestida de uniforme. También es otra regla mnemotécnica para acordarse esta formulita de la integración por partes. Y cada uno va a ir encontrando sus frases para poder acordarse. Vamos a ver un ejemplo entonces. Tenemos la integral de x por e a la x diferencial x. Fíjense que por la estructura que tiene esta función, no la podríamos resolver por el método de sustitución que fue el que vimos hace un ratito, ¿sí? Costaría bastante, en realidad no llegaríamos a nada, ¿sí? Seríamos sustituyendo o la x o el e a la x, nunca llegaríamos a lograr resolver esta integral, ¿sí? Entonces acá es donde entra este nuevo método de integración. Fíjense que tenemos un producto de funciones, ¿sí? Donde el e a la x y la x como que no tienen mucha relación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta selección de las funciones, ¿no? Una de ellas va a ser u y la otra va a ser diferencial b. Entonces, recordemos cuáles eran las condiciones. U tiene que ser una función que cuando la derive sea un poco más sencilla, y la función que yo elija como diferencial b tiene que ser una función que sea fácilmente integrable. ¿Está bien? Entonces, en este caso, para nosotros, u va a ser la función x, esta que tenemos acá, ¿sí? Porque ya sabemos que cuando yo lo derive, su derivada va a ser 1, o sea que no hay nada más sencillo que el 1, ¿no? Y por otro lado, el diferencial b, la segunda función, va a ser e a la x acompañada del diferencial x, ¿no? Porque justamente e a la x es una función fácilmente integrable, pues su integral es la misma función, ¿no? Una vez que hicimos esta selección, ¿sí?, de las funciones, también esto lo digo entre paréntesis, este método a veces también es prueba y error, ¿eh? Es decir, bueno, hago esta primera selección, sigo con el método y por ahí llego a una integral quizás más compleja de la que nosotros estamos partiendo, entonces eso me va a dar el pie de que la selección que hicimos no es la correcta o la más óptima, ¿no? Entonces ahí vuelvo a borrar el ejercicio y hago de nuevo una nueva selección de funciones, ¿se entiende? O sea, esto es prueba y error también. Entonces, una vez que hicimos la selección de las funciones, arrancamos. En el primer caso, ¿sí?, a la función u vamos a derivar en ambos miembros. Entonces nos queda que el diferencial de u es diferencial u, la derivada de x va a ser 1 diferencial x, ¿sí? Hasta acá estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. En el caso del segundo, como estamos trabajando con los diferenciales, lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a integrar en ambos miembros. Entonces la integral del diferencial b es b, y la integral de e a la x diferencial x resulta ser e a la x, ¿sí? En este caso no hace falta sumar la constante porque eso lo agregamos al final de todo, ¿sí? Solamente vamos a considerar la función integrada sin esa constante que siempre le agregamos. Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar la fórmula. U por b menos la integral de b por diferencial u. O sea, u por b. U es x y b es e a la x, ¿está bien? U por b menos la integral de b por diferencial u. b, e a la x, por diferencial u. 1 diferencial x, que es esto que tenemos acá. ¿Sí o no? Así nos va quedando la regla de la integración por partes. ¿Cuál es la cuestión? Fíjense que la integral, la única integral que nos queda, luego de haber aplicado la regla de por partes,
esta integral es una integral mucho más sencilla de la que nosotros partimos. Incluso esta es una integral inmediata. O sea que resolviendo esto nos queda x por e a la x menos la integral de e a la x diferencial x resulta ser e a la x más constante. Y ahí terminó la integración. ¿Qué opinan? Me quedé medio confundido con todo. ¿Qué te quedaste? Confundido, no lo llegué a entender bien. Tranqui. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver varios en realidad. Miren, tenemos este. ¿Asimilarlo? Y sí, porque es distinto este método al de lo que fue el método de sustitución, ¿sí? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos x al cuadrado por el logaritmo natural de x diferencial x, ¿sí? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Tenemos un producto de funciones donde x al cuadrado y logaritmo natural de x no hay una relación directa del todo, ¿sí? Por eso acá este tipo de integral no lo podríamos resolver con el método de sustitución, ¿sí? Por eso acá viene a salvarnos el método de integración por partes. Entonces, vamos a hacer de nuevo esta selección de funciones, ¿no? Recordemos que la función u tiene que ser una función que cuando la derive sea más sencilla que la original, mientras que el diferencial b tiene que ser una función fácilmente integrable. ¿Está bien? En este caso, como estamos trabajando con un logaritmo natural de x, esta es una pista, ¿sí? El logaritmo natural de x no podría ser el diferencial b, ¿sí? Porque el logaritmo natural de x no es una función sencilla de integrar, ¿sí? O sea que eso me da una pista de cómo hacer la selección de funciones. Y entre paréntesis, de igual manera después hay un ejercicio que van a tener que resolver ustedes para calcular el logaritmo natural, la integral del logaritmo natural de x. Y se hace con este método. Pero ese se lo dejo como actividad para después. Entonces, en este caso vamos a llamar u a lo que va a ser la función logaritmo natural de x, porque su derivada es una función bastante sencilla. Y en este caso, la función diferencial b va a ser x al cuadrado acompañado del diferencial x. ¿Bien? Ahí tenemos la selección de funciones. A partir de acá, hacemos lo mismo que hicimos antes. En el primero vamos a derivar, ¿sí? Aplicamos diferencial en ambos miembros. Entonces, el diferencial de u es un diferencial u. La derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x diferencial x. Y en el caso del segundo vamos a integrar en ambos miembros, ¿sí? La integral del diferencial b es b. Y la integral de x al cuadrado diferencial x es x al cubo sobre 3. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, aplicamos la fórmula u por b menos la integral de b por diferencial u. U por b menos b por diferencial u. Nos quedaría esto, ¿no? U por b, logaritmo natural de x por x al cubo sobre 3. Ahí tenemos el primer término, menos la integral de b, x al cubo sobre 3, por diferencial u. O sea, 1 sobre x diferencial x, ¿sí? En esta única integral que nos queda, ¿sí? Algebraicamente podemos ajustar el tema de las x, ¿sí? Por un lado, y este sobre 3, ¿no? Este 1/3 que tenemos acá, por propiedad los podemos sacar fuera de la integral. Entonces, en definitiva nos queda 1/3 de la integral, ¿no? Simplificando las x, nos queda x al cuadrado diferencial x. Que si se fijan, esta integral, en comparación a la original, es una integral mucho más sencilla. E incluso esta es una integral inmediata, que si la resolvemos, termina siendo, ¿no? Nos queda los términos anteriores, x al cubo sobre 3, por logaritmo natural de x menos 1/3 de, y la integral de x al cuadrado diferencial x al cubo sobre 3 más constante. Ajustando estos coeficientes,
nos queda, en definitiva, x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de x menos x al cubo sobre 9 más constante. ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Se entiende un poquito mejor cómo viene? Un toque. ¿Qué agüita? ¿No? ¿Se sigue? Sí, profe. Bien. Recuerden que este método se usa así cuando estamos multiplicando funciones y por ahí no hay una relación tan estrecha entre ellas, ¿sí? Entonces eso les va a dar un poco la pauta de cuándo aplicar este método. Bien, vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar ambos métodos. El método de por partes y el método de sustitución, ¿sí? Fuerte este ejemplo, pero es un ejemplo muy lindo, ¿sí? Tenemos la integral del arco tangente de x diferencial x. En primera instancia, como está esta integral, o sea, esta función que tenemos, obviamente no puedo usar el método de sustitución acá porque no puedo sustituir nada, ¿está bien? Entonces vamos a arrancar por el método de por partes. Entonces, mi función u va a ser la función integrando, que es la que tengo, porque no tengo más funciones que esa, y obviamente es la única función a la que voy a poder derivar. Pero ¿quién va a ser mi función diferencial b? Esa función que cuando la integre, ¿no? Sea fácilmente integrable. Bueno, bastante sencillo. Mi función diferencial b va a ser un diferencial x. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes entonces. En el caso del primero, vamos a derivar a ambos miembros, ¿no? El diferencial de u es diferencial u. La derivada del arco tangente de x es 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial x, ¿está bien? Esto lo sacamos por tabla de derivadas. Y en el caso del segundo, vamos a integrar. La integral del diferencial b es b, y la integral de 1 diferencial x es 1x. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, aplicamos el método de integración por partes. U por b menos b por diferencial u. Nos quedaría esta forma, ¿no? U por b menos la integral de b por diferencial u. ¿Sí? Ajustando, lo único que estamos ajustando acá es que x por 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial x es lo mismo que x sobre x al cuadrado más 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la cuestión? Esta integral que nos queda del método de por partes, ¿sí? En comparación a la anterior, ¿es más sencilla? Y no lo sé, pero al menos tengo una función que quizás la puedo encarar de otra forma, ¿no? Si uno mira con cariño esta integral que nos queda acá, comparen lo siguiente, ¿no? El polinomio del denominador es de grado 2 y el polinomio del numerador es de grado 1. O sea que hay una cierta relación entre estos dos polinomios que tenemos acá. Entonces, la sugerencia es llamar t a x al cuadrado más 1. O sea, vamos a sustituir, ¿sí? A este denominador vamos a llamarlo t. Entonces la integral nos queda de esta forma. Obviamente el primer término siempre lo voy a ir arrastrando porque ya es parte de la solución, ¿no? Entonces me queda menos la integral de x sobre t diferencial x. Entonces, volvemos a esta cuestión que habíamos hablado hace un rato con el método de sustitución. Para integrar esto, tiene que darse la unicidad de variables. Entonces, a partir de esta sustitución que estamos haciendo, derivamos en ambos miembros, ¿no? El diferencial de t es un diferencial t. La derivada de x al cuadrado más 1 resulta ser 2x diferencial x. Y si de esta expresión despejamos el diferencial x, nos queda diferencial t sobre 2x, ¿verdad? Entonces con esto volvemos a la integral que nos quedó. Entonces tenemos x sobre t por, y en lugar del diferencial x, lo que llegamos recién, diferencial t sobre 2x. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien.
en esta integral, luego de hacer esta sustitución del diferencial x, ¿no? Podemos simplificar las x. Este sobre 2 que está dividiendo el diferencial t, al ser una constante, la podemos sacar fuera de la integral y nos queda un medio afuera de la integral de 1 sobre t diferencial t. Entonces logramos que en esta integral que nos quedó lo último de todo, haya unicidad de variables, ¿sí? Porque está todo en función de t, y además es una integral inmediata. ¿Cuál es la integral de 1 sobre t? O bueno, ahí va. O sea que esto nos quedaría de esta forma, ¿no? X por el arco tangente de x menos 1/2 del logaritmo natural de t más constante, ¿no? Porque ahí ya está. Al resolver esta integral, agregamos la constante que nos hace falta. Y terminamos aclarando que t era x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces nos queda que el resultado de esta integral del arco tangente de x diferencial x resulta ser x por el arco tangente de x menos 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más constante. ¿Qué les pareció este ejemplo donde se están relacionando, ¿no? Ambos métodos, tanto el de por partes como también el de sustitución? ¿Qué les pareció? Novedoso. Digamos, todos mudos, me parece. Y hay que estar bastante atento. Hay que estar atentos, sí. Ajá. Ese es el key de la Really cuestión. un poco exagerado. Esto es práctica, gente, ¿eh? Recuerden que estos son ejemplos, ¿está bien? Y la idea es darles un ejemplo de cada cosa que pueden ir encontrando, ¿sí? La idea es que en las prácticas ustedes van a, sugerencia, vayan haciendo uno por uno, ¿sí? Porque a medida que vayan avanzando van a ir complejizándose, ¿sí? Los ejercicios. Sí, Marcela, te entiendo, yo estoy igual, same. Bueno, creo que nos queda un ejemplo más, si mal no recuerdo. Sí, nos queda un ejemplo más, el último power, ¿está bien? Y con esto terminamos la clase de hoy. Bien, les voy adelantando. En el ejemplo que vamos a ver, es un ejemplo bastante particular, ¿sí? Que no suele aparecer muchas veces, pero que viene a colación porque el método de integración por partes, ¿sí? Se puede a veces, dependiendo la integral que tengan, se puede aplicar más de una vez. Se puede aplicar 1, 2, 3, 4 veces incluso en una integral, ¿sí? Se puede aplicar varias veces. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este tipo de integrales, de este ejemplo que vamos a ver acá, se las suele llamar integrales cíclicas, ¿sí? Ya van a ver por qué. Porque la estructura a la que vamos a ir llegando siempre en estas integrales son muy similares, ¿sí? Tenemos, en este caso, la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial x. Bien, ¿cuál es la cuestión? Esta integral, por la estructura que tiene, se complicaría bastante para poder resolverla por el método de sustitución. Como que no llegaríamos a que exista la unicidad de variables, ¿sí? O llegaríamos a algo un poco más complejo de lo que estamos partiendo. Entonces, en este tipo de integrales vamos a aplicar el método de por partes. Entonces, vamos a llamar u, obviamente, a la única función que tenemos en nuestro integrando, ¿sí? Coseno del logaritmo natural de x. Y el diferencial b, de la misma forma que pasó antes, va a ser 1 diferencial x. ¿Está bien? Ese 1 en este caso no lo escribí, pero está acá. Esa es la selección de funciones que hacemos. Arrancamos de la misma forma que hacemos siempre. A u vamos a derivarlo, ¿sí? En ambos miembros. Tengan en cuenta que en este caso, acá tenemos que derivar una función compuesta. Ojo con esto. Entonces, nos queda de esta forma, ¿no? El diferencial de u es un diferencial u. La derivada del coseno del logaritmo natural de x nos queda como menos seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial x. ¿Estamos de acuerdo con esta derivada, no? Quiero creer que sí.
Pero pregunto por las dudas. ¿Sí? Bien. En el caso del segundo, lo mismo que hicimos antes, vamos a integrar en ambos miembros y tenemos que b es igual a una x. ¿Sí? Aplicamos la regla de por partes. U por b menos la integral de b por diferencial u. O sea que en definitiva nos queda todo esto, ¿no? U por b menos la integral de b por diferencial u. ¿Por qué queda menos acá? Porque este menos con el menos de la regla de por partes, ¿no? Que es un menos que ya viene por la regla, menos por menos queda más. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Con esto? Sí, ¿no? Entonces tenemos b por diferencial u, o sea que nos queda todo esto. ¿Está bien? Acá entonces lo que podemos hacer en esta integral es simplificar estas x, que en este caso se puede, y entonces llegamos a esta integral. ¿Cuál es la gran cuestión que sucede acá? Si yo comparo esta integral con la original, ¿sí? No es ni más compleja ni más sencilla. Son como dos integrales que están como al mismo nivel de complejidad. ¿Se entiende esto que digo? ¿Sí? Sí, sí. No es ni más compleja ni más sencilla. Como que son prácticamente la misma integral. Obviamente son distintas funciones, pero en cuanto a la estructura son muy similares. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de acá? Vamos a volver a aplicar el método de integración por partes a esta integral que nos quedó acá. ¿Sí? Recuerden que esto que ya está fuera de la integral ya es parte de lo que es la solución. ¿Sí? Vamos a trabajar acá. Entonces, nuevamente vamos a llamar u a nuestro integrando, al seno del logaritmo natural de x, y el diferencial b va a ser 1 diferencial x, ¿no? De la misma forma, vamos a derivar en ambos miembros, ¿no? El diferencial de u es diferencial u. La derivada del seno del logaritmo natural de x es coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x, que sería la derivada de mi función secundaria, por diferencial x. Y en el caso del segundo, integramos en ambos miembros y me queda que b es igual a x. Entonces, vamos a aplicar la regla de nuevo. U por b menos la integral de b por diferencial u, ¿no? Bien, entonces nos quedaría x por coseno del logaritmo natural de x más, y acá yo recomiendo que abran un gran corchete, ¿sí? Sobre todo si acá adelante hubiese un menos, ¿sí? Tengan cuidado con esas cuestiones. En este caso particular no pasa nada porque hay un más, ¿sí? Pero yo les pongo el corchete igual como para que visualicen que esta segunda regla de por partes se la estamos aplicando a esta integral, ¿está bien? Además tampoco no tenemos ninguna constante distinta de 1 acá, ni tampoco un menos, así que no va a pasar nada con respecto a los signos y demás. Pero tengan siempre en cuenta de abrir ese paréntesis enorme para ir viendo bien las estructuras, de que no se equivoquen de los signos, ¿sí? Porque a veces suele a veces tener que hacer alguna distributiva o algo por el estilo. ¿Sí? En este caso no hace falta, pero de igual manera yo prefiero poner esos corchetes para que visualicen bien la estructura, ¿sí? Entonces, esta integral nos queda como u por b, x por el seno del logaritmo natural de x, menos la integral de b por diferencial u, que es esto que tenemos acá. De forma similar que pasaba en el caso anterior, estas x se pueden anular y entonces llegamos a esta cuestión, ¿sí? Acá viene esto que les decía, ¿no? Como adelante de este gran corchete hay un más, podemos directamente omitir esos corchetes o esos paréntesis y nos queda de esta forma, ¿no? X coseno del logaritmo natural de x más x seno del logaritmo natural de x menos la integral que nos quedó. Coseno del logaritmo natural de x diferencial x. ¿Cuál es la cuestión? A esta integral a la que nosotros llegamos, si la comparamos con la original, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ven? Que es igual. Es igual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos si es igual? Porque si yo aplico de nuevo y de nuevo el método de por partes, voy a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? Siempre voy a estar llegando a la misma integral. Y como que nunca lo voy a terminar de resolver. Por eso se llaman integrales cíclicas. ¿Está bien?
porque siempre se llega a la misma integral. Esto se resuelve de una manera muy sencilla. Miren lo siguiente. Entonces, esta es la integral de la que nosotros partimos, ¿sí? Esto que está en verde. Este es mi ejercicio original. ¿Y esto es igual a qué cosa? A todo esto que acabamos de demostrar, ¿no? Aplicando 2 veces el método de integración por partes. Esto que está acá. Entonces, si nosotros a partir de acá, a esto, ¿sí? A esta igualdad, la pensamos como si fuera una ecuación, ¿no? Entre muchas comillas, esta integral que está restando, ¿no podría pasar sumando con esta integral que tenemos acá? Y entonces, al ser 2 integrales que son iguales, ¿no? Si se suman una con otra, me das 2 veces la misma integral. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Entonces, para terminar con el ejercicio, este 2 que está multiplicando a mi integral original, pasa dividiendo al otro lado, ¿no? Pasa dividiendo a los términos que teníamos, estos 2 términos de acá, y ahí le sumamos la constante, y ahí termina el ejercicio. Y quedó integrado. ¿Está bien? Fuerte, ¿no? Quedaron sin palabras, pobrecitos. Ni hablo. Pero vieron que, en este caso, uno puede aplicar el método de integración por partes varias veces. En este caso se lo estamos aplicando a una integral cíclica, ¿está bien? Pero la cuestión en estas integrales, lo bueno es que uno llega en algún momento a la misma integral original y entonces eso se resuelve de esta forma, ¿no? Despejando, diciendo, bueno, esto que está sumando pasa, que está restando pasa sumando, este 2 pasa dividiendo al otro lado de la igualdad y entonces le sumamos la constante y ahí quedaría resuelta la integral, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vean que dependiendo del tipo de integrales que tengan, se puede aplicar más de una vez el método de integración por partes, ¿sí? Eso es lo que quiero que se lleven de este ejemplo, ¿sí? Bien, ¿estamos todos bien hasta acá? ¿Estamos para tomar lista? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, profe. Sí. Recuerden que de igual manera, ¿qué pasa? Ahí está. Si necesitan repasar la clase, obviamente van a poder hacerlo, ¿sí? Y como dijo Carlos, ahora ustedes van a tener el fin de semana como para dedicarle bien a estudiar todo esto, ¿no? Y la próxima clase espero que hayan muchas consultas. Bueno, vamos a tomar lista. Bertoy ya está, Busquet también, Camaño, Romina no, Cabaña tampoco, Calonga, Carla no, ¿no? No. Casas, Juan Pablo, no. Dante, Lucas, no. Da Parenti, sí, muy bien. De Carolis también lo vi que entró. Espinosa, muy bien. Los Fernández no existen. Gauto me parece que tampoco. Gómez no. Leandro, Isante, anda por ahí. Sí, profesor. Perfecto. Gamigna Guido también. Grillo también estaba. Guiñez no. Ibarra Marcela sí, ¿no? David, Sí, profe. Hola. muy bien. Lucero Amira no. Madnen Jonathan sí. Monzón. Ok. Padial Camila sí. Robert no. Creo, ¿no? Bien. Schmidt me parece que no. Segovia. Sosa no. Vargas Carlos sí. Y Vázquez Ángel sí también. Perfecto, gente. Muy bien. Ahí está. Tomé lista y quedó todo grabado. Me olvidé de cortar la grabación. Bueno, no importa. Gente linda, gente bella. Entonces, ¿estamos?
vimos los dos métodos de integración, ya con eso tienen como para arrancar en estos días y el fin de semana, ¿está bien? Pilas con los métodos. Mi recomendación es primero traten de resolver todo lo que es las actividades complementarias de la clase anterior y después comiencen con las de esta clase, ¿está bien? Sigue Y grabando, tranqui. profe. Sí, ahí lo paro, tranqui, está bien. Tómenselo con calma, ¿sí? De igual manera los ejercicios les dice, bueno, estas integrales se resuelven con tal método, estas integrales con tal método, ¿está bien? Como para primero guiarlos a ustedes en cómo se resuelven. Pero después va a haber integrales donde no se les dice cómo se resuelven, o sea, con qué método tendrían que resolverse, y ahí es donde ustedes tienen que tener práctica para ver una integral y decir, bueno, me parece que acá me conviene usar este método, ¿sí? Pero para poder integrar, tiene que haber práctica. Si no hay práctica, estamos al horno. Está bien, yo ya sé que esto se los repetí la clase pasada y la anterior, y la anterior, y la anterior, pero es necesario que haya práctica. ¿Está bien, gente? Yo quiero lo mejor para ustedes. Bien, ahora sí, vamos a dejar de grabar porque si no, sigo hablando pavadas y no está bueno que quede.